ustedes si ven a alguien, ya hay 43, así que se me ocurre que hay asistencia perfecta, me parece hoy. Bueno, ¿lo ven? No, No, profe. ¿No lo ven? ¿Miran? Sí, ahí se ve. Bueno, bueno, listo. Empecemos entonces. Cualquier cosa, si vean que llega alguno más, me chiflan. Bueno, entonces como el abdomen agudo obstructivo ser como si fuera una extensión de la clase de abdomen agudo, porque sigue siendo una causa de abdomen agudo. Después se verá si no es agudo, pero a ver, llegaron dos más. Bueno, te decía entonces este, que es un apartado especial de la clase de abdomen agudo. Lo que pasa que, bueno, vamos a tratar en particular el abdomen agudo obstructivo. ¿Cuántos son? Otro más, 44. Bueno, entonces, como definición, entonces el comienzo brusco o subagudo crónico, acompañada de signos y síntomas. ¿Mm? Lo importante es que hay que sacarle bien el jugo, como siempre, al dolor, ¿no? Pero vamos a ver el cuadro clínico en general. Vamos a ver que vamos a tener el cuadro clínico es de un agudo obstructivo. Lo que se va a obstruir es vísceras que tengan luz, o sea que no tenemos otra que sea el intestino delgado y el colon. ¿M? No va a haber de otro tipo, o sea que está tipificado a estas dos patologías, a lo que es la patología del intestino delgado o el intestino grueso. El inicio del dolor en el intestino delgado es más brusco. En el intestino grueso es subagudo, puede ser agudo o puede ser crónico. En el caso de una oclusión intestinal puede empezar como una suboclusión intestinal y eso perdura en el tiempo. ¿Mm? Este, a ver, hay más gente. Y eso perdura en el tiempo. En cambio, en el intestino delgado el- la obstrucción generalmente es en las primeras horas. También podríamos decir cuánto dura, ¿no? El abdomen agudo, pero en general uno dice que son hasta 24 horas, ya más de 24 horas es
ya subagudo. ¿Estamos? Pero una apendicitis, supongamos un cuadro abdomen agudo, inflamatorio, y bueno, lo lógico es que se traslade entre que se da cuenta de lo que le pasa y que no se soluciona con algo que toma, y se van 18 o 20 horas. Algunas veces es menos, algunas veces es más. ¿M? El dolor, ese dolor, que ahora vamos a ver dónde es, generalmente es más en el intestino delgado y menos en el intestino grueso, porque todo parte del diámetro del intestino que estamos hablando. El delgado es mucho más chico que el intestino grueso, entonces como que el colon puede aumentar más el volumen y va a tardar más en distenderse también porque tiene más capacidad. Generalmente el dolor en el caso del intestino delgado es un dolor periumbilical, en la región periumbilical. En cambio, el dolor del intestino grueso, del colon, es más hipogástrico, puede ser la fosiliaca derecha, puede ser la fosiliaca izquierda, pero el dolor es en el hipogastrio en general. ¿M? La emisión de los gases puede estar disminuida, puede estar ausente en el caso del intestino grueso. ¿Mm? La distensión del intestino delgado, como tiene menos volumen que puede llenarse el intestino, va a ser menor, va a ser mayor una distensión de una obstrucción colónica. ¿Mm? En el caso de los vómitos, como dice ahí, son precoces, son abundantes, pueden ser biliosos, pueden ser enterales, según donde esté la obstrucción. ¿Mm? Porque una vez que está paralizado el intestino, de ahí para arriba se empieza a acumular el líquido hasta que lo llega a vomitar. Ahí va a ir en detrimento de las horas que pasen, ¿no? En el cambio, los vómitos los procesos de colon son menos frecuentes. Cuando ya hay vómito fecal-ódeo, ya es un paciente que va a estar en un riesgo importante su vida, ¿no? Si no se lo hace rápidamente el tratamiento que haya que hacerse, es un paciente que va a estar en mal estado general. Igual que el deterioro del intestino, de una obstrucción del intestino delgado es un deterioro precoz. En el cambio, en el colon, el deterioro es tardío porque tarda bastante en producirse la oclusión, siempre por lo mismo, porque el máximo, un ciego que se distiende, porque en el colon derecho tenemos todavía más volumen que en el izquierdo, puede llegar a tener 10 centímetros. Pueden ustedes ver en una placa de abdomen un intestino, un ciego que mide hasta 10 centímetros, o sea que la mitad del abdomen puede distenderse y verse en una placa de abdomen, el intestino distendido, sobre todo lo que es el ciego, ¿no? Es lo que máximo puede llegar. No todos llegan a 10 centímetros, pero bueno, puede llegar hasta 10 centímetros. ¿Mm? Más o menos es el estado general. Como ustedes verán, el dolor siempre es el que va a marcar el rumbo y ustedes van a tener que investigar más. Ahí está, si el dolor es- aparte de si es brusco o no es brusco, el famoso Alicia hay que investigarlo siempre, ¿no? La localización, como dice ahí, pero hay que investigar la irradiación, si se atenúa con algo o se aumenta con algo. ¿M? Bueno. Este, Cuando tengan dudas me paran, así no se nos ajuntan las preguntas, porque si no después va a ser más difícil. Entonces, vamos a ir. Nosotros tenemos el agudo oclusivo más o menos como en la clase de abdomen agudo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es médico o es quirúrgico? A ustedes lo van a llamar a la guardia, un dolor abdominal. Bueno, y ustedes van a tener que decidir si es un paciente que se va para clínica médica o es para estudiar ustedes. ¿En qué depende eso? Porque hay abdomen agudos médicos oclusivos. ¿M?
por ejemplo, los pueden llamar una sala de clínica, los pueden llamar de terapia, ¿eh? Puede ser que un paciente esté varios días en terapia y esté con un abdomen distendido, pero no hace falta que sea un cuadro quirúrgico. Puede ser una hipopotasemia, puede ser una deshidratación, ¿eh? Este, puede ser también un posoperatorio. Ahí, bueno, puede llegar a ser quirúrgico o no, pues habrá que corregir los líquidos o el medio interno, pero no hace falta que uno entre a reoperar ese paciente. Pero bueno, o sea, esa es la primera definición, ¿no? Si es médico quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo importante en el cuadro agudo obstructivo? Es el ilio, ¿eh? El ilio, que es la paralización del intestino. Así que dentro de esta palabra, nosotros tenemos una clasificación importante que la vamos a ir desguazando hasta ver qué es esto. ¿Qué tenemos? ¿Factores mecánicos o factores funcionales? ¿Mm? De los factores mecánicos, no me ahí está. Las alteraciones parietales, o sea, tanto sea del intestino delgado o del intestino grueso, ¿no? Del colon. Entonces, tenemos alteraciones parietales, tenemos los tumores, tenemos el artículo, todo lo que tenga que ver con la pared, ¿eh? Tanto sea del yeyuno ilio como del colon. ¿Mm? Tenemos alteraciones extraluminales, que sería ya lo externo, en el caso que tengamos una hernia, puede ser un vólvulo, pueden ser las bridas posoperatorias o no. Las llamadas bridas generalmente son las posoperatorias y las adherencias generalmente no son provocadas por la cirugía, o sí, cirugías viejas, por ejemplo, una apendicitis que era una peritonitis, que tuvo varios drenajes abdominales, no, esos pueden ser causas de adherencia. En un futuro puede ser que den problemas. ¿Eh? Las alteraciones pueden ser intraluminales, o sea, de la pared, extraluminales o intraluminales. En el caso de las intraluminales, ahí entraría el hilo biliar, por ejemplo, los fitovisuales, ya lo vamos a ver más o menos en forma más particular, a ver qué son. Entonces, bueno, ahora iríamos a los mecánicos. ¿Y los mecánicos cómo los tenemos? Pueden ser paralíticos. En el posoperatorio puede haber un hilo paralítico, pero es funcional, hay que esperar. ¿Qué pasa? Cuando a una persona la sometemos a un proceso quirúrgico, más si es importante, ese trabajo que el cirujano hace en el abdomen, en este caso, generalmente por ahí no es que uno lo quiera excederse en el manoseo que es entre las vísceras, pero generalmente las resecciones intestinales y la anastomosis que haya que hacer muchas veces hacen que eso requiera varias horas de cirugía, y entonces el posoperatorio va a ser más difícil, Entonces, generalmente ese abdomen, ¿m? Una vez que cerró y va a terapia o va a la sala, nosotros nos podemos llegar a imaginar que el posoperatorio va a ser un poco tortuoso. ¿Por qué? Porque el- el intestino va a tardar en, en volver a la normalidad en cuanto al peristaltismo. Y si no se ocurre rápidamente el peristaltismo en el intestino, el intestino se va a distender. ¿Mm? Eso es lo que pasaría en un posoperatorio. Habrá que ver el medio interno, por supuesto, pero en el posoperatorio de varias horas de una cirugía, lo lógico que haya un hilio, paralítico y funcional. ¿Mm? O sea, con el correr de las horas tendría que ir
mejorando el paciente. Habrá que hacerle un ionograma para ver qué potasio tiene, qué sodio tiene, este, qué cloro hay. Son todos importantes. Sobre todo la hipocalemia nos va a dar es una causa franca, ¿no? Sobre todo en un posoperatorio importante. En la peritonitis, por ejemplo, es de otro tipo. ¿eh? En la peritonitis hay paralización del intestino, pero por la infección. ¿m? O sea que usted tiene una apendicitis y donde vayan a ocultar, supónganse, vamos a hacer un abdomen agudo de una apendicitis, ustedes van a ocultar la fosa ilíaca derecha y generalmente en el lugar ese va a haber silencio intestinal, no va a haber ruidos. Van a ir a otro lugar, a la fosa ilíaca izquierda o al hipogastrio o al epigastrio y van a tener ruidos todavía porque es localizada la falta de ruidos, en este caso porque algo está inflamado que es el apéndice. ¿Mm? Los metabólicos también son paralíticos, son funcionales. Uno tendrá que solucionar el tema metabólico y se va a solucionar el ilio. En el caso, por ejemplo, de una hipocalemia o en las uremias, también es común, pacientes que tienen terapia distendido, porque tienen la uremia alta, urea creatinina alta, hace que haya cuadros de ilio funcional paralítico. Eh, los espasmódicos o espásticos son los menos vistos. Las intoxicaciones por plomo hoy en día no es tan común. Antes que había mucha gente que hacía baterías, por ejemplo, aspiraban el plomo, entonces había intoxicaciones crónicas por plomo, que era bastante común tener estos cilios, que eran espasmódicos y se debían a la intoxicación. ¿Se cortó? No, no. Ah, a mí se me cortó. Ahí está. Por el plomo. Y en el caso de, por ejemplo, las porfirias, las porfirias, ustedes saben, es una de las formas como se por la sangre, cómo se transporta por el grupo M, por las porfirinas, y cómo se transporta el grupo N en la sangre, entonces pueden dar dolor. ¿eh? Y acuérdense que las enfermedades que no las piensen, no las van a diagnosticar. O sea que en un caso de un cuadro donde no están seguros de otra causa. Y bueno, si hay una causa hemática, bueno, habrá que investigar porque puede ser que ahí esté la causa del ilio. En el caso de los ilios vasculares, en el caso tienen que tener una patología previa. En el caso de las trombosis venosas, las embolias arteriales, nosotros vamos a tener que son pacientes generalmente añosos y con patologías, patologías tromboembólicas que generalmente hacen que embolicen esos émbolos y bueno, si es una trombosis venosa en una vena, se forma el trombo, o se forma una embolia arterial por oclusión de algún trombo también. Pacientes que ya con una patología, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de algunas arritmias cardíacas, en el caso de la fibrilación auricular, el hipertiroidismo, son todas patologías que producen embolias. Son enfermedades embolígenas. En el caso de pacientes con grandes varices, bueno, es muy común que se produzcan por ahí la migración de esos trombos que están en las venas varicosas y se transmiten a todo el organismo. ¿Mm? Bueno,
Y el último grupo que sería el de los politraumatismos, o sea, vieron que seguramente no sé quién les habrá dado el teórico de abdomen agudo, pero hay una nueva clasificación del abdomen agudo que es el abdomen agudo traumático, que debido a los grandes traumatismos que tenemos en los accidentes de tránsito, sobre todo, puede ser accidente de tránsito, pero puede ser, es muy común las caídas que sufren por ahí la gente que trabaja en altura, los albañiles, y pueden traumatismos graves por roturas de víscera producir un SSA, que es el síndrome compartimental abdominal, porque hay que ver que el abdomen es como un compartimiento, todo lo que esté adentro del peritoneo en este caso va a formar un compartimento. Y si hay alguna rotura de algo y se extravasa algo por fuera de los órganos, bueno, todo eso va a haber, va a hacer un síndrome compartimental. Y eso es lo que rápidamente hay que ir a desobstruir, porque el paciente se nos va a complicar gravemente en pocas horas. Ahí tenemos que estar nosotros haciendo el diagnóstico de que está haciendo un síndrome compartimental abdominal. ¿Mm? Bien, este, vamos a ir más o menos a ver a las cosas principales, ¿no? Del abdomen agudo obstructivo en caso de las causas parietales, por ejemplo. Entonces tenemos las neoplasias. Este, las neoplasias de- sobre todo colónicas, que son las más comunes. Hay un porcentaje importante de patología colónica neoplásica en nuestro país y generalmente el comienzo no es una cosa aguda. Un cuadro obstructivo generalmente por una neoplasia de colon este, tarda algunas veces meses en diagnosticarse. Lo que pasa que no van a concurrir al cirujano por una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver, eso lo puede solucionar cualquier médico clínico. Pero lo que pasa es que las neoplasias, una vez que esté hecho el cuadro, es importante el diagnóstico. O sea, el cuadro de abdomen agudo obstructivo en la neoplasia generalmente es un cuadro que ya tiene su tiempo, que muchas veces, ya les digo, puede ser días o semanas o meses. ¿eh? Lo importante que antes que tenga esa distensión abdominal, tendrá otros síntomas, que son los que habrá que investigar. Sobre todo, las neoplasias de colon, lo importante va a ser, bueno, o sea, para cualquier tipo de neoplasia, la disminución de peso, el mal estado general, ¿eh? El deterioro del paciente que se va viendo con el correr de los días, que lo verán él o lo verá sus familiares o los médicos que lo están viendo, bueno, es lo más importante. Y en el caso del colon en particular, una de las cosas, habrá que hacer laboratorio. El hematocrito va a ser importante viendo que empieza a disminuir. Y un tema importante va a ser que se solicite la materia oculta, sangre oculta materia fecal, ¿m? Que va a ser una causa, uno de los diagnósticos más importantes que hoy en día se hace ante cualquier duda que tengamos. La sangre oculta materia fecal es lo que a nosotros, a ver, tengo a alguien más. Este, va a ser el diagnóstico importante porque generalmente uno de los signos puede ser una proctorragia, pero es más del colon izquierdo. Del colon derecho, lo más común es que no haya proctorragia o si hay, se digiera y el paciente no se da cuenta que está yendo de cuerpo con sangre.
Entonces, lo más importante va a ser hacer la sangre oculta de materia fecal. Si ya es macroscópicamente diagnosticable, bueno, ustedes lo van a confirmar, que hay porque a lo mejor es solamente hemorroides y, más vale que le va a salir positiva la sangre oculta de materia fecal. Pero bueno, sí, ahí es importante el examen físico, el tacto rectal, más importante para descartar que no haya por lo menos una patología baja, aparte de las hemorroides, porque muchas veces la hemorroides es una hemorroides signo. O sea, ¿qué quiere decir que es el signo? Que se inflama la hemorroides porque más arriba hay otro proceso, ¿eh? Generalmente neoplásico. Uno haciendo el tacto rectal muchas veces palpa pólipos o tumores de recto o de ano. ¿Mm? Y muchas veces el signo principal es una hemorroide, ¿no? Pero bueno, junto entonces con el laboratorio, por supuesto habrá que pedirle después otros estudios de mayor complejidad, pero lo importante es esto que estamos hablando de la sangre oculta, del hematocrito. Este, Así que, bueno, no vamos a, porque el paciente llegará a un cuadro obstructivo si todas esas cosas no se piden con antelación. Ahora, si el paciente mm, vive en el campo y bueno, llega con el abdomen agudo obstructivo, ahora vamos a ver cómo lo estudiamos. Pero en el caso del colon, vamos a ver que no va a ser un proceso agudo, va a ser más un proceso crónico. Bueno, eh, las otras causas importantes de la pared, las diverticulitis o los divertículos, porque no hace falta que estén inflamados, puede ser que den síntomas como tener divertículos en el colon solamente. ¿M? Generalmente el paciente que tiene este, así una, ¿cómo que se llama? Que tiene por ahí eh, ¿cómo es? Que tiene la digestión lenta, como quien dice, o tiene problemas en la asimilación de los alimentos y es un paciente que supera los 35 años y bueno, podríamos llegar a pensar en que tiene divertículos en el colon. Este, pero bueno, también tendremos que ver a ver otras cosas como el tipo de alimentación. Tampoco no me quiero meter en una clase de verticulitis porque esa la vamos a tener en noviembre. Justo la tengo que ver yo, pero bueno, tampoco me quiero meter mucho porque si no nos va a dar el tiempo. Pero sí que si cuando hay muchos divertículos, las complicaciones más importantes de los divertículos es que sangre o que se ocluya o se fistulice. Entonces, si se ocluye, es porque hay una cantidad de divertículos que hacen que se ocluya, que se forma una patología que es el tumor diverticular por la gran cantidad de divertículos que hay, y se forma una obstrucción. ¿M? Como es también el colon, generalmente las divertículas son en el colon sigmoides, más del 50%. ¿Y qué va a pasar? Va a ser un proceso crónico. No vamos a tener una obstrucción aguda de los divertículos del colon. Va a ser también una cosa crónica. Bien, a ver qué pasa. Los extraluminales. Entonces, dentro de los extraluminales, lo más común es tener las hernias, ¿no? Bueno, las hernias más comunes de los varones van a ser las hernias inguinales, sobre todo la indirecta, ¿eh?
que es la hernia que puede ir a llegar al escroto. Entonces, eso es muy factible que la hernia con la evolución del tiempo no la podamos reintroducir y se transforme en una hernia irreductible que a lo mejor puede estar, momentito me está quedando sin batería. Bien, seguimos hablando de las hernias. Está todo bien, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Chicos, Sí, profe. bueno, listo. Entonces, estamos diciendo que las hernias más comunes entonces son las indirectas. Las directas no son tan frecuentemente que se obstruyan porque son hernias que generalmente son más chicas, ¿eh? Y que tienen otra patología, son las hernias más de los adultos mayores, y generalmente son por defectos este, crónicos en el caso de los pacientes que tengan alguna patología de obstrucción urinaria, como puede ser el que produce el prostatismo. Son hernias directas, que es porque el aumento de la presión intraabdominal hacen que tengan hernias directas. Pero las más comúnmente que uno ve en la guardia que se ocluyen, generalmente son hernias inguinoescrotales, y si van al escroto, generalmente son hernias indirectas. ¿Mm? En el caso de los varones, en el caso de las mujeres, en el caso de las hernias más comunes, es la hernia crural, que es un poquito más abajo, y es ¿por qué no hacen hernias inguinales las mujeres? Porque tienen el ligamento redondo que generalmente termina en los labios mayores, es el ligamento de Nuque en la embriología, y hace que no tengamos nada más en el cordón, no hay cordón espermático, está el ligamento redondo, entonces no hay lugar para que pueda meterse el intestino y hacer un saco herniario. Por eso que es más común la hernia crural. Las hernias umbilicales, en el caso de las umbilicales, bueno, serían causa de obstrucción intestinal en ambos sexos. Eso sí eh, es común tanto en hombres como en mujeres. Eh, las hernias umbilicales. Ya los otros tipos de hernias, este, es más difícil que produzcan un cuadro obstructivo. ¿M? Pero bueno, es muy poco probable, pero se dan, sobre todo cuando se dan en el tiempo y se hacen hernias muy grandes, los de la línea alba, por ejemplo, y bueno, es muy común que pacientes añosos mayores que ya tengan un problema ya con sus músculos, hagan este tipo de debilitación de la pared abdominal y bueno, existan hernias en la línea alba, en la línea media, puede ser que sean causa de lesión, pero ya tienen que ser hernias muy grandes. ¿Eh? Eh, si el cuadro de hernia se produce, ustedes pueden hacer algo que se llama maniobras de taxia, sobre todo en la hernia más común que va a ser en la hernia inguinal. También lo podrían hacer sobre una hernia umbilical. ¿Mm? Puede ser una hernia o una eventración, ¿no? No sé si estarán este, eh,
sabrán bien la división. La eventración se llama también hernia recidivada. ¿Qué quiere decir? Que es una hernia que se operó y le volvió a salir. Es lo mismo hernia recidivada que una eventración. En el caso de una hernia que esté con un proceso obstructivo, bueno, va a venir con la distensión abdominal, ¿eh? Y muchas veces en las guardias no se hace una buena revisación y viene el paciente con una obstrucción intestinal distendido y los médicos de guardia no le encuentran la causa. Entonces lo llaman a ustedes. U- Y lo que pasa es que generalmente no hacen una buena revisación. Si la hernia es en el ombligo, bárbaro, la diagnostica cualquiera, pero muchas veces en las mujeres, la hernia crural o una hernia inguinoescrotal que sea muy chica, muchas veces hay por no hacer una buena examen del abdomen que incluye las regiones inguinales o inguinocrurales, no se hace el diagnóstico de hernia atascada. ¿Mm? Por eso es importante hacer una buena revisación. ¿Eh? Hacer una buena revisación y constatar que no hay ningún tumor herniario. Les contaba que después, en todo caso, eso lo pueden googlear, pero las maniobras de taxi. ¿En qué consiste la maniobra de taxia? Se llama taxia, quiere decir que introducir con la mano, quiere decir eso. Pero ustedes no lo pueden hacer en un paciente en agudo. Tienen que ponerlo, acostarlo, ponerlo en tren del émbulo, o sea, con las piernas elevadas hacia, hacia arriba. ¿Mm? Colocar hielo sobre ese tumor inflamatorio, en este caso la hernia, colocarle medicación, que va a ser una medicación que va a detener el músculo liso, ¿m? Que puede ser un antiespasmódico, como puede ser la iosina, y pueden también hacer que el músculo liso se paralice en el caso del diazepam, ¿m? Que es un tranquilizante. Entonces, haciéndole eso en un suero, ustedes a las 2 o 3 horas pueden ir a hacer esa maniobra de taxi. ¿Eh? No en agudo, hay que esperar que haga efecto la medicación. ¿Mm? Si eso no es suficiente, bueno, habrá que decidir si esa hernia es atascada en agudo o ya hace mucho tiempo que está atascada y no y habrá que diferenciar entre hernia eh, si está atascada o estrangulada. Pero bueno, no nos vamos a meter tampoco en el tema de las hernias, porque tampoco nos vamos a tener tanto tiempo para detenernos, si no, no vamos a ver la otra parte. Pero bueno, sepamos que hay maniobras para reintroducir el intestino. En el caso de las bridas, en el caso de las bridas, bueno, también nosotros generalmente las bridas vamos a tener un abdomen que está operado. Puede estar en una operación en agudo, puede ser un postoperatorio inmediato, nosotros llamamos operación inmediato menos de 30 días de operado. ¿Mm? O un postoperatorio inmediato es después de los 30 días de operado y alejado es después del año. Entonces, ustedes lo pueden tener en esos 3 periodos. ¿Mm? Y lo importante acá, en este caso, es que va a tener antecedente, el antecedente de haber sido operado y de algo que generalmente hace que haga adherencias o vidas, que es la colocación de los drenajes. Importante. Una cirugía importante que tuvo por lo menos 1, 2, 3 drenajes para drenar la cavidad peritoneal. Bueno, ese es un paciente que en un futuro puede tener una causa de bridas, y que pueden llevarlo a la cirugía. ¿Mm? Van a poder llevarlo a la cirugía tranquilamente.
Pero bueno, nosotros en este caso, nosotros vamos a tener el antecedente que va a ser lo importante para nosotros, que vamos a hacer los estudios que corresponden cuando viene el paciente distendido, con el cuadro de oclusión intestinal. ¿Mm? Las adherencias más o menos son las mismas, como le conté, ¿eh? Unas son quirúrgicas, las otras no, ¿eh? En el vólvulo, ¿eh? Es otra de las causas de abdomen obstructivo extraluminales, porque ¿qué pasa con el vólvulo? Generalmente, ¿dónde es el vólvulo? El vólvulo es en el colon sigmoides. ¿Por qué es en el colon sigmoides? Porque es un colon que tiene un meso, que es el sigmoide, y cuanto más largo tenga el meso, ¿eh? Es más fácil que pierda su lugar, que es el lógico que esté hacia el costado izquierdo, hacia el flanco izquierdo, y en el caso el vólvulo puede ser que tenga un mega sigma o no, o sea, puede ser que el vólvulo aparte de tener un meso largo, este, puede ser que tenga una patología y que sea demasiado grande, ¿eh? El intestino delgado, el intestino grueso, y tenga un eje que volvule en su eje. ¿Qué quiere decir eso? Que el eje del mesosigma gire sobre su eje, y quede con un rulo en su eje, y eso produce la oclusión, no va a dejar pasar el líquido. Entonces, el tratamiento del vólvulo, primero que es difícil de hacer el diagnóstico. Es un cuadro generalmente, este sí es un cuadro agudo del colon, pero requiere de algunas particularidades, ¿no? El paciente podremos saber si a lo mejor este, eh, si vive en zona chagásica, que tenga un megacolon chagásico, que eso ya es un colon grande, demasiado grande, por eso se llama megacolon. ¿Mm? Eso no es lo más común en nuestra zona, pero en la zona norte de nuestro país son bastante comunes todavía la patología por la vinchuca, por el Chagas, y se ven bastante los vólvulos, los megacolon chagásicos. ¿Mm? Pero bueno, eso sería el eje de la patología, que se volvula sobre sí mismo y produce una obstrucción intestinal al no dejar que pase el líquido por el colon. ¿Cuál es lo ideal de esto? Bueno, ahora después lo veremos con los métodos de diagnóstico, pero acá lo más común es sacar la radiografía. ¿Eh? Acuérdense que siempre hay que hacer la radiografía de pie y la de acostado. Siempre el par radiológico es lo importante. Y bueno, ¿por qué es eso? Ya lo habrán escuchado. La placa de pie da el tiempo de evolución de una patología, y la placa de abdomen acostado da el tipo de localización. ¿M? O sea, le va a dar la placa de pie, que le va a dar los niveles, y cuanto más niveles haya, más tiempo de evolución van a tener. ¿M? En cambio, en la placa de acostado va a salir que generalmente, si es un vólvulo, va a estar, se ve, se va a ver las imágenes, sobre todo en lo que sería el hipogastrio y sobre todo en la fosa ilíaca izquierda, aunque un vólvulo cuando tiene muchas horas de evolución puede ocupar todo el abdomen. ¿Mm?
la imagen de grano de café, que ustedes, o la imagen en Q que habrán visto en alguna imagen, que yo no las quise subir porque son bastante comunes y están en todos lados y no hay mucho para hablar. Es el intestino que está volvulado y la imagen lo dice todo. ¿Mm? Pero bueno, el asunto es cómo solucionamos es el vólvulo. El vólvulo, si tenemos un gastroenterólogo endoscopista entrenado, se puede devolvular. En el caso de que se pueda devolvular, o sea, hay que prepararlo en quirófano, porque si no, no sale bien la maniobra, habrá que operarlo. Pero bueno, se puede reintroducir el fibrocolonoscopio y ver, una vez que llega a la zona del colon sigmoide, ver si con la maniobra de seguir introduciendo el aparato se devolvula el intestino solo. ¿Mm? Si siempre está la convicción de que por ahí puede ser que lo salvemos de la cirugía. ¿Mm? ¿Qué pasa? Tiene que ser un endoscopista entrenado porque si no el colon lo pueden perforar, y van a tener que operarlo igual. Pero el que tenga experiencia puede ser que lo devolvula. Si no lo devolvula, bueno, habrá que hacer una cirugía de urgencia, que es la colocación de una sonda en todo el intestino, porque ustedes tienen que ir a hacer la urgencia, no se puede hacer la resección y la anastomosis en un tiempo de un megacolon chagásico que sea, porque el colon está sucio, y ustedes no pueden hacer una cirugía en un tiempo con un colon que esté contaminado. A lo sumo pueden hacer una colostomía o un divorcio de asas, hacer la resección, pero no la anastomosis, se dejará para un segundo tiempo. ¿Mm? Pero si no, se puede colocar una sonda importante, que es una sondita de goma, y lo hacen progresar hasta el colon descendente, y una vez devolvulado, no hace falta hacer otra cosa, cierran el abdomen. ¿Eso qué hace? Hace adherencia, ¿eh? Porque uno puede ser con una gasa sobre el peritoneo parietal del lado donde tendría que estar el colon, sigmoides contra la pared, pueden hacer lo que se llama un rocío sangrado, que es irritar un poco el peritoneo para que este, eso se adhiera y hacer como si fuera una adherencia, en este caso provocada por nosotros, y no tengamos que hacer una nueva intervención. Y va a ser la curación del borde. Si ese cuadro vuelve a ocurrir, bueno, habrá que, habrá que tomar otra conducta que seguramente va a ser la resección del sector que se volvula. ¿Mm? Bien, pero bueno, mm, lo vamos a hacer así, cortito, porque el vólvulo tiene muchas cosas para ver, pero lo más fácil es llegar al diagnóstico y lo más cortito que le puedo decir de los tratamientos quirúrgicos. Eh, Habrá que ver si se puede hacer en 2 tiempos o más. En uno seguro que no, porque siempre ese colon está contaminado. En un tiempo no se va a poder hacer nunca. Solamente devolvularlo con una sonda. La sonda se llama Fourier, ¿eh? Francesa. ¿Eh? Y son unas sondas gruesas que hacen que el colon se vuelva a su lugar, ¿eh? Haciendo esa irritación que se hace sobre el peritoneo. ¿Eh? Si no, la cirugía es lo que rige. Bueno, las imaginaciones no son muy distintas al vólvulo. Generalmente las imaginaciones son más frecuentes en los chicos. ¿M? Generalmente tiene que haber lo que nosotros llamamos una cabeza de imaginación, generalmente es en el intestino delgado. La cabeza de imaginación puede estar, por ejemplo, en un divertículo de Meckel,
¿m? Y se introduce en un intestino sobre otro, o el otro lugar más común que se reintroduzca es en la válvula ileocecal, y se reintroduce el hilo terminal en el colon derecho, ¿m? En el ciego. Eh, ¿Cómo es el cuadro de un abdomen agudo, de una invaginación? Un chico generalmente menos del año de vida, o no más de un año y medio de vida, ¿eh? Que viene con distensión abdominal importante y que al hacerle un tacto rectal, o puede ser que la madre diga que en el pañal o con las deposición notan sangre en la deposición. Con la distensión y esa deposiciones con sangre en un neonato es muy común que puede llegar a ser una invaginación. ¿Eh? Habrá que hacer otros estudios complementarios, ¿m? Por supuesto, siempre empezando por la placa simple de abdomen de pie acostado, y acá tendremos que ir, si se puede, si hay tiempo, ¿no? Todo depende también de las horas de evolución que tenga, de hacer una tomografía computada, o si no, habrá que ver de si no hay otros medios, hacer una cirugía de urgencia. Bueno, vamos a ir a las intraluminales. De las intraluminales, lo importante, lo más común es el hilo biliar. O sea, lo más común, bueno, lo más común era antes, ahora no es común el hilo biliar. O sea, yo me olvido que ahora con la advenimiento de la cirugía, de la cirugía precoz en la cirugía biliar, es raro ver hilos biliares. O sea, yo particularmente, no sé, debe ser más de 10 años que no veo un hilo biliar. Porque antes a una persona que le decían que se tenía que operar de cálculos en la vesícula y iba a estar un mes sin trabajar y agarrándose el abdomen de los dolores, con las probables complicaciones que podía ser desde una supuración hasta una fístula, y que cual por ahí no iba a trabajar en un tiempo largo. Entonces la gente no era propensa a operarse. Ahora, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, que se da el alta en 24 horas, o muchas veces lo mandan a la casa a las 6 horas, lo controlan por teléfono. ¿M? Entonces, y de calmantes consumen dos o tres calmantes en todo el posoperatorio, y muchas veces no consumen. Yo tengo pacientes que no han tomado un paracetamol en toda la cirugía. Y bueno, eso hace que la cirugía biliar se haya hecho bastante común. Y el hilio biliar no se da. ¿Por qué? Porque para tener un hilio biliar ustedes tienen que tener un cálculo único importante. Ese cálculo único importante tiene que sobrepasar la mitad de la vesícula y ser adosado al duodeno. ¿M? Acuérdense que la primera porción de duodeno, la primera se llama rodilla duodenal superior, está contactando generalmente con la vesícula o el hígado, que es lo que contacta, ¿m? Con el duodeno. Entonces, la posición entre el duodeno y ese cálculo con el tiempo, que tienen que pasar muchos meses y a veces años, hace que se produzca este, se dice que se hace el parto del, del cálculo de la vesícula al duodeno. ¿Cómo se produce? Con el efecto del tiempo. Se van adicionando primero los dos peritoneos, el peritoneo parietal del duodeno con el peritoneo, perdón,
peritoneo visceral del duodeno con el peritoneo visceral de la vesícula y se van uniendo primero, primero el peritoneo, o sea, la serosa, segundo el músculo y tercero por la compresión que produce el cálculo contra el duodeno, se produce la perforación de las dos mucosas y llegado un momento produce dolor el parto del cálculo y pasa de la vesícula al intestino delgado, en este caso en la primera porción duodenal. Eh, el, el cálculo empieza a bajar por el intestino delgado. ¿Y qué pasa? El duodeno es un diámetro importante. Entonces, pasando la válvula, digo, el ángulo duodeno-yuyunal, empieza a estrecharse el intestino delgado. Y ahí es donde en la primera, segunda asa, tercera asa yeyunal, el cálculo no va más. No puede, no puede progresar más porque el intestino se va afinando. Entonces ahí es cuando se produce el cuadro obstructivo. ¿Eh? El paciente empieza con más dolor, cada vez más. ¿Y qué pasa? Como el líquido no puede pasar, el líquido sube y uno tiene vómitos y los vómitos son biliosos. Llega un momento que el paciente concurre a una guardia, le sacan una radiografía, no, el cuadro no va a ir más de un cuadro doloroso de hipocondrio derecho. ¿M? La irradiación generalmente es como un cólico biliar, pero con la particularidad que es un abdomen distendido. Ustedes le hacen una placa de abdomen y se ve todo distendido desde el duodeno y el estómago. Ustedes no ven distensión del resto del intestino delgado, porque llegó a la primera asa o segunda asa ayunar. Más no va a poder bajar el cálculo, porque generalmente son cálculos enormes, por eso que son con el correr del tiempo. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que no va a pasar más. ¿Eh? Y podrá ser que hagan una tomografía. Muchas veces la ecografía en un paciente distendido con gran distensión abdominal no les va a servir para eso. O sea que el cuadro va a quedar solamente para diagnosticar un ataque y muchas veces no van a tener tiempo. Y muchas veces en el hilio biliar lo pueden ver el cálculo en la placa de abdomen. Se ve una imagen cálcica, no va a tener otro cuadro compatible con algo más que sea un cálculo que migró de la vesícula a la vía al duodeno. Lo que tengo así para mostrarles es una imagen de un cuadro. A ver, esperen un cachito. Se ve medio movido, pero bueno, si ustedes lo ven, este es un cuadro que operé yo hace mucho tiempo. ¿M? Este, y conservo esta foto. Eso es el intestino delgado. Y ustedes ven hacia acá, hacia la parte derecha, que está distendido. Bueno, este es el cálculo que no pasa más hacia acá porque está impactado. ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar ese cálculo hacia la derecha, ir hacia el intestino por el cual ya pasó y que está distendido, hacer un corte, se hace la aparición del cálculo hacia la luz intestinal, se saca el cálculo y se vuelve a coser. ¿Mm? Y solucionado el tema, ese paciente, como ya tiene esa comunicación entre la vesícula y el duodeno, no vamos a ir a sacar esa vesícula porque esa vesícula ya no necesita tratamiento. Ya hizo
la aparición del cálculo. Y si hubiera otro cálculo, va a pasar por esa comunicación que tiene. No va a hacer falta de que tengamos que necesitar otra cirugía. ¿Entendieron cómo es la cosa? ¿Están ahí? Sí, Sí, sí. profe. Hola, ¿todo bien? Bárbaro. Bien. Bueno, exacto. Son raros ahora, no son de los más frecuentes. O sea, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica casi han desaparecido. Bueno, los otros, los fitobesoares, tampoco es una patología común, ¿eh? Son los pacientes con alteraciones mentales. Antes, cuando había más pacientes internados en los hospitales de crónicos, era más común. Ahora no están internados, no sabemos muchas veces qué pasa, pero es el paciente que come pelos, ¿no? Generalmente. Entonces esos pelos en el estómago pueden llegar a migrar pasando del píloro al intestino delgado. Bueno, y ahí lo mismo que el cuadro del hilo biliar. Va a llegar un momento que ese conjunto de pelos haga que este, se ocluya en algún lugar el intestino delgado. ¿M? Y haya que operarlos también. No hay otra solución. En el caso de los fecalomas, también en este caso en el colon, generalmente la gente mayor de 80 años, ya no tiene la misma sensación que uno tiene de ir a hacer las deposiciones, entonces hace que si no hay una persona que controle, que vaya de cuerpo todos los días, día por medio, pero bueno, pasan semanas que no van de cuerpo, ¿eh? Y empieza a haber obstrucción en el caso del colon, en el colon bajo, ¿eh? Vienen a la guardia porque no pueden ir de cuerpo y les comentan que hace más de 2 semanas que no van de cuerpo. Bueno, muchas veces la solución de los fecalomas es haciendo el diagnóstico con el tacto rectal, pero si tienen mucho tiempo de evolución, lo más probable es que tengan que hacer una pequeña anestesia general al paciente, o sea, hay que hacer un riego quirúrgico. Por supuesto, la radiografía van a mostrar el fecaloma, una imagen en el hipogastrio blanca. ¿Mm? Y generalmente la materia fecal dura, ¿eh? Y lo van a tener que romper, pero con el paciente anestesiado. Puede ser que le hagan algunas enemas que habrán escuchado por ahí si alguno hace guardia, la famosa enema de Murphy, que es una enema que se hace con el tiempo, tiene que hacerse con, no es una enema común que se haga rápidamente, sino es al revés, una enema que se hace por lo menos durante 2 o 3 horas, ¿eh? Que lleva miel, lleva leche, ¿eh? Y lleva agua jabonosa que se calienta, se hace una cosa más espesa y eso es lo que se utiliza en un suerito que se baja a bajo goteo, dándole tiempo a que la miel y la leche que llevan esas enemas hagan que lo destruyan de a poquito el fecaloma. Pero generalmente ustedes van a tener que hacer maniobra de taxia, que es meter la mano en el recto y tratar de sacar el fecaloma o destruir el fecaloma. Pero muchas veces estas enemas ayudan a que el fecaloma se haga más rápidamente destruible. Bueno, y los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños, ahora yo también le voy a mostrar una radiografía que le voy a hacer ver cuerpos extraños que pueden llegar a provocar la obstrucción. Generalmente llegamos antes
porque vienen a la consulta de la guardia. Eh, bueno, esta imagen ya las vimos. Vamos a lo que es el hilo paralítico. ¿Eh? Bueno, ya explicamos lo que son los hilios paralíticos en las peritonitis, en las poscirugías, las uremias metabólicas, las hipocalemias, lesión medular, eso no lo comenté, pero bueno, también en una lesión medular, ¿qué va a pasar? Vamos a cortar la inervación y entonces puede ser muy común en los hilios paralíticos, en un paciente que tuvo un accidente de tránsito y que se tuvo una lesión medular. Bueno, van a tener distensión del abdomen por la lesión medular. Admitir. Bien. Ileopasmódico, intoxicaciones por plomo, ya lo hemos comentado, las porfirias, ¿no? Los vasculares, las isquemias mesentéricas, las embolias arteriales, las trombosis venosas. Llegamos a la parte de diagnóstico. ¿Qué hacemos? Ionograma, urea, creatinina, es lo más común que a nosotros nos va a interesar en el diagnóstico de un agudo obstructivo. ¿Eh? No nos va a interesar tanto el ionograma, el hemograma, sí nos va a interesar que haya una hipocalemia o una hipocalcemia, ¿eh? Una urea alta y una creatinina alta. ¿Eh? El diagnóstico simple de abdomen, de pie y acostado, ya hablamos por qué es la de pie, ya hablamos por qué es el acostado. Todas de frente, ¿por qué? Porque vamos a ver en el caso de que sea un cuadro agudo obstructivo con pérdida de líquido, vamos a ver el famoso eh, neumo- neumoperitoneo. ¿No? Y siempre para descartar cualquier patología, no se olviden que las patologías abdominales muchas veces repercuten en el tórax inferior. ¿M? Y vamos a tener entonces este, la patología torácica importante en el abdomen, para descartar patología abdominal. La ecografía abdominal es importante, pero no nos olvidemos que el paciente que está distendido, la ecografía, habiendo mucho aire, no es lo más recomendado. ¿Mm? Y bueno, la taxi es importante sobre todo porque nos va a dar bien la localización que tengamos en el caso de una obstrucción intestinal. Angiografía en el caso de que nosotros pensemos en una patología de un adulto mayor, por ejemplo, con una angina intestinal, así como hay anginas de pecho, hay anginas abdominales o intestinales, y bueno, es el diagnóstico eh, de certeza hacer una angiografía para hacer un diagnóstico de un paciente que está haciendo una trombosis de la arteria mesentérica. Sería la coronación del éxito llegar al diagnóstico haciendo una angiografía y obteniendo la oclusión parcial de una arteria de la mesentérica eh, superior. ¿Mm? Bien, si hay dudas, preguntará. Vamos a ver unas imágenes. Esta es una imagen, ¿qué les parece? ¿De pie o de acostado es esto? La imagen es de un abdomen simple acostado. ¿Eh? Vean las válvulas conniventes, ¿eh? Vean las válvulas conniventes que hay en todo el intestino delgado dilatado. Esto es intestino delgado. ¿Por qué es intestino delgado? Porque no veo austras. Se ven las válvulas conniventes del intestino delgado. Entonces es intestino delgado. ¿Eh? Y esto es un abdomen de pie.
¿Por qué es un abdomen de pie? Porque se ven niveles. O sea, es el mismo paciente que tiene las mismas imágenes de las válvulas coniventes en el paciente, este, eh, pero con la imagen de pie. Entonces, ¿qué vemos acá? Es los niveles de obstrucción. ¿Eh? Todos estos nivelitos es como si fuera el vaso que ustedes lo ponen un vaso, lo llenan de agua, y lo van rotando de la izquierda a la derecha, van a ver que el nivel siempre va a ser transversal. Bueno, esto es lo mismo. Quiere decir que el nivel líquido no va para ningún lado, está estacionado ahí. ¿Eh? Y esto hace que ustedes sepan que la oclusión es de intestino delgado, no de colon. ¿Mm? Acá no hay un volumen. Esto es una oclusión del intestino delgado. Esta es otra imagen de intestino delgado. Esto es el estómago. Esto es el estómago y esta es el duodeno, ya distendido, yendo hacia la primera yeyunal. Es un primer estadio de una oclusión intestinal, de delgado a alta. Y esta es la imagen de esa imagen de pie, con niveles importantes. Ya hay bastante región del abdomen. Pero si ustedes me dicen cuál es de los dos pacientes el más complicado, este, digo, el anterior tiene más tiempo de evolución. Ven que acá hay menos niveles, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el otro tenía más de 10 niveles. ¿Mm? ¿Estamos? O sea, el tiempo de evolución se las van a dar ustedes la placa de abdomen. ¿Mm? Con la placa de abdomen, siempre la de pie va a ser la evolutiva. Y la placa de acostado le va a dar la zona. Ustedes, si vuelvo a la placa primera, si volvemos a la placa primera, ustedes fíjense que la sintomatología de la distensión abdominal es centroabdominal. ¿Eh? Se ve que es bien centroabdominal. ¿Bien? O sea, no es en la zona del hipogástrico que va a estar el problema cuando es del colon. Bien. Bueno, esto es otra de las causas de una oclusión intestinal, una cirugía donde se han olvidado esto es una pinza de Kocher. ¿Eh? Como ya saben que yo doy clase, por ahí algunos cirujanos que consiguen estas cosas me las mandan, y me mandan la foto. Pero yo este paciente no lo vi nunca, no sé, no tengo ni idea de dónde es. Pero bueno, es un paciente que por lo que nos comentaron fue una gastrectomía, una operación importante de un cáncer de gástrico, en el cual se le lleva el intestino delgado, se interpone por el estómago, se hace la, la resección, puede llevarse el intestino delgado, puede llevarse el colon hacia la unión esófago-gástrica, y bueno, les quedó la pinza y lo tuvieron que reoperar para sacarle la pinza. Bueno, esta es una de las radiografías, a ver, que no me quiero confundir. No, está bien. Estos son, es uno de las causas que yo le dije por cuerpos extraños. Esta sí es una placa mía de hace muchos años, ¿no? Tiene como 10 años esta placa, donde se ve un paciente, o sea, les cuento cómo fue el cuadro, fue un cuadro clínico de un abdomen agudo en hipogastrio con distensión abdominal de más de 6 horas de evolución, que el paciente viene porque tenía problemas, tenía proctorragia el paciente y tenía una distensión abdominal. Este, bueno, le hacemos esta placa, veo esto,
que tenemos en el recto bajo acá, hago un tacto rectal y toco una tapa de plástico. ¿Eh? El paciente se había querido introducir por el ano un desodorante y cuando se quiso sacar el desodorante le quedó la tapa. Así que este paciente lo que lo tuvimos que hacer es una anestesia peridural, porque en general no relaja el aparato esfinteriano y no vamos a poder sacar la, la tapa, así que hay que hacer una anestesia peridural o raquidia y con la anestesia raquidia y un poco de trabajo se pudo sacar el pedazo de tapa de aerosol que se había colocado en el recto. Eh, Vamos a mostrar otro casito. Esto es un casito también, no tiene muchos años, debe tener por lo menos unos 6 7 años de, de- de hecho. El paciente, ustedes verán acá que tiene un balazo en el abdomen. ¿Cuánto tarda en venir un paciente con un balazo que se lo pegó no sé quién? Bueno, y tardará 15 minutos, media hora, a lo sumo. Fíjense ya los niveles que hizo. ¿Eh? ¿Y cuánto? Media hora. Ya el intestino está paralizado y ya está con niveles. Puede ser una hora. Más de eso, no creo que se aguante estando en donde esté. ¿No? Puede ser que aguante un poco más, pero no creo que el dolor le permita estar en su casa con un balazo en el abdomen. Pero bueno, ustedes fíjense que placa de pie, tiempo de evolución, ya tiene niveles. Tampoco hay tantos niveles, tienen 3 niveles, tiene uno, dos, 3 niveles. Todos los otros no son niveles todavía. Quiere decir que el intestino ya se paralizó. ¿Mm? ¿Qué pasa con un paciente baleado? Nosotros tenemos que saber dónde está la bala esta. Entonces, bueno, también le haremos una placa este, acostado, ¿eh? Y el paciente ahí, la placa de acostado, vamos a ver que está en la fosa ilíaca izquierda, ¿eh? El proyectil. Pero otra cosa que tenemos que saber nosotros, aparte de lo que le vamos a hacer, que es más vale que este paciente, ni bien llega a la guardia, lo tenemos que agrupar para saber qué grupo y factor tiene, aparte de los análisis de rutina para ver el hematocrit, cuánto sangre perdió, porque más vale que si hubo una perforación intestinal, seguramente hay líquido en el abdomen, así que seguramente va a haber que operarlo, pero hay que investigar un poco más antes de saber. Por ejemplo, ¿sabemos que el proyectil está en el abdomen o no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, esto a ustedes les va a servir para si alguna vez ven esto en la guardia. Tienen una placa de pie con el proyectil ahí, tiene una placa de acostado con el proyectil ahí, pero este proyectil está dentro del abdomen todavía o salió. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se hace un perfil en la guardia. ¿Mm? Se hace un perfil de abdomen, lo pueden hacer acostado o de pie, y ustedes van a ver que el proyectil ya está en el celular subcutáneo, ya atravesó el abdomen, está en la zona lumbar. ¿Mm? Superior, inferior, anterior, posterior. Ya está en la zona lumbar. ¿Estamos? ¿Saben para qué sirve la placa de perfil? Porque este paciente está acostado, ya estaba con mucho dolor y no le podían hacer de pie. Entonces, ¿qué pasa? La placa de perfil figura como si fuera una placa de frente, de parado, que no se la pueden hacer por dolor. Muchas veces pacientes añosos o con mucho dolor no pueden aguantar estar 5 minutitos de pie mientras le sacan la radiografía de pie. Pero ustedes poniéndolo de costado, el aire sube en el intestino y también le da un signo de nivel. ¿No? O sea que un paciente pueda parar y ustedes quieren saber si tiene niveles, lo ponen de costado, en decúbito lateral y le sacan una placa.
Por supuesto, el rayo este está al costado, de costado está el aparato este tomándolo. Bien. Y este es el famoso RX de tórax con neumoperitoneo. ¿Eh? Tanto el neumoperitoneo, que es lo más común verlo del lado derecho. En este caso, vemos del lado derecho y del lado izquierdo, pero no es lo más común, porque si usted vamos a esto, es la burbuja gástrica y esta es la burbuja del colon. Esto es aire, esto es aire. Pero lo más común es que haya aire del derecho, porque está más elevado, pero en este caso hay aire también del izquierdo, cosa que quiere decir que la perforación es importante que puede estar perforado y cualquier cosa puede estar perforado, pero siempre víscera hueca, o es el intestino o es el colon. O sea que esta es una cosa importante que siempre hay que hacer. La placa de tórax, porque les va a dar mucha información en el caso de un abdomen agudo. Bueno, la verdad que no me acuerdo, estos eran los dos casitos que les quería mostrar, el baleado y este casito de neumoperitoneo. Me parece que no hay nada más. Mm. Bueno, este es un gran equipo, ¿eh? Hace ya muchos años que los cirujanos y los anestesistas sabemos que formamos un equipo. Juntos hacemos de todo, pero separados no podemos hacer muchas cosas. Y generalmente trabajamos codo a codo, ¿eh? Pero bueno, el anestesiólogo, como verán, es el que se mancha con café y nosotros con la sal. Bueno, chicos. Gracias por todo. Cualquier duda,